Muy buenas, aquí estoy hoy con un invitado muy especial, Miguel Guzmán. Buenos días, Miguel. Muy buenas, Gemma, ¿qué tal? Bueno, porque digo que Miguel es especial, os voy a contar un poquito brevemente su biografía. Miguel es ingeniero de telecomunicaciones. Durante un tiempo largo de su vida fue hacker y después trabajó en ciberseguridad en una gran empresa, en una multinacional. Pero desde hace unos años él se dedica a hackear mentes. ¿Cómo es esto, Miguel? Hola, Gemma. Pues básicamente es lo que tú has contado. Siempre me ha gustado el tema de la programación de los ordenadores y de ver cómo se podían encontrar esos atajos para conseguir que hicieran cosas que a lo mejor no estaban programadas para hacer, que es lo que en su origen es la definición de hackear. Pues ahora, en vez de reprogramar ordenadores, pues intento reprogramar mentes y encontrar esos atajos en nuestros circuitos cerebrales que nos permiten conseguir otras cosas, otros resultados mentales y tangibles en nuestra vida cotidiana que de otra forma no conseguiríamos. Entonces, bueno, pues ahora me digo que soy un life hacker, un hacker de la vida. Qué bonito, me encanta. Hoy nos hemos propuesto hablar de la superación psicológica de los tiempos difíciles. Quizás porque ahora estamos en un tiempo difícil, ¿no, Miguel? Claro, bueno, la mayoría de los estudios psicológicos demuestran que cuando una persona tiene un problema, bien sea una acumulación de problemas puntuales, un problema puntual muy intenso, o en el caso de un confinamiento que nos ocupa en el momento en el que estamos grabando esto, un problema que se extiende en el tiempo, pues esto tiene un impacto psicológico que puede ir desde ansiedad, estrés, insomnio, dormir con pesadillas, hasta ya temas mayores como incluso estrés postraumático o depresión. Es decir, un problema externo, tú siempre que tienes un impacto externo, esto te afecta, ¿no? Si tienes te golpean algo, pues te puede dejar un moratón, ¿no? Pues un impacto externo psicológico, pues te va a dejar entre comillas, ¿vale? Por decirlo vulgarmente, un moratón psicológico, un impacto en tu modelo del mundo, en tu mentalidad, que normalmente tiene unos efectos psicológicos que entendemos que son negativos o perjudiciales para nosotros. Simplemente, pues por ejemplo, para mucha gente el hecho de no poder salir de casa en una temporada porque estén confinados o porque se hayan roto una pierna o lo que sea, ¿vale? Una enfermedad, pues eso te puede generar irritabilidad. Es un síntoma tremendamente común. Entonces, los impactos externos generan unos efectos psicológicos externos y lo que nosotros queremos encontrar es las claves para darle la vuelta, ¿no? A estos efectos psicológicos. Claro, y para esto aquí entrarían dos conceptos. Uno sería el de resistencia y otro sería este de resiliencia, que suena fatal, pero que cuando uno indaga en lo que significa, empieza a sonar muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resiliencia? Pues fíjate, esto es uno de estos términos que viene de la ingeniería, ¿no? Yo soy ingeniero y una de las cosas que intento trabajar es el desarrollo personal fundamentado en los principios de la ingeniería. Y en la ingeniería industrial se trabaja con resistencia de materiales y resiliencia de materiales. La resistencia es la capacidad que tiene un material de aguantar una deformación. Es decir, por ejemplo, yo tengo un boli, yo lo aprieto y entonces hasta que yo no hago una determinada fuerza, una fuerza considerable, pues el boli no se rompe, ¿vale? Digamos que lo aguanta. Sin embargo, la resiliencia es la capacidad que tiene un material de volver a su estado original una vez ha sido deformado. Yo, por ejemplo, tengo unas gafas, entonces yo la patilla de la gafa yo la muevo, la doblo y cuando la suelto, ¿ves? Tiene muy poca resistencia porque yo le doy con el dedo y se dobla. Pero cuando la suelto, vuelve a su estado original, como una goma que se estira o algo así. Claro, ¿qué pasa? Si la estiro mucho, si le doblo la vuelta a la patilla, no va a poder volver a su estado original. Entonces, la resistencia es la capacidad que nosotros tenemos
de soportar un impacto. Es decir, ¿qué tipo de impacto externo puedo soportar yo sin que a mí me afecte? La resistencia normalmente no es psicológica, la resistencia es logística. Es decir, si yo estoy logísticamente preparado para soportar un impacto externo, pues ese impacto externo no me va a afectar. Es como cuando vas en el coche y te pones el cinturón de seguridad, una persona que coge la moto y se pone el casco, ¿no? Lo que está aumentando esa persona es su resistencia al problema. Entonces, en determinados problemas de la vida, pues muchas veces la prevención es más potente que la solución. Una persona, por ejemplo, que tema quedarse sin trabajo va a ser más resistente si tiene un colchón financiero que haya ido preparando para esa eventualidad. Eso sería la resistencia. En cambio, la resiliencia a nivel psicológico es la capacidad, igual que en un material es la capacidad de volver al estado físico anterior después de haber sido deformado, psicológicamente es la capacidad de nosotros volver a nuestro estado interno anterior después de haber tenido un impacto externo que nos ha causado esos efectos psicológicos. Es decir, a mí me sucede un problema, yo tengo un problema, ese problema me causa un impacto psicológico, yo me siento mal porque he tenido una pérdida, me siento irritado porque no puedo hacer vida normal, siento con ansiedad porque el problema ha desbaratado mis planes de futuro y no sé qué es lo que va a pasar, entonces siento ansiedad. Entonces, la resiliencia es la capacidad de recuperarnos de esos impactos psicológicos y volver a como estábamos antes de que sucediera. Muy bien. ¿Podemos dar algún consejo para trabajar nuestra capacidad de resistencia y de resiliencia? Consejos prácticos y útiles que podamos poner en práctica a partir de este momento. Sí, sí, por supuesto. De hecho, durante los años anteriores y por determinados motivos, pues he trabajado ambas cosas, ¿no? Con diferentes personas. En la empresa en la que yo estaba, pues conozco gente que se ha prejubilado. Incluso yo mismo eh, terminé mi etapa en esa empresa para dedicarme a emprender y entonces cambio completamente mi situación y necesité de estas características pues para continuar hacia adelante con la mejor de las sonrisas, ¿no? Entonces, he trabajado con varias personas estos temas y realmente sí que podemos hacer cosas. Es decir, no. Esto es como cuando hablamos de la fuerza de voluntad o de la disciplina, ¿no? Hay gente que dice, es que esta persona es muy disciplinada o no, es que esta persona es muy constante. Se entrena, son músculos músculos, entre comillas, psicológicos que nosotros podemos entrenar y podemos volvernos más resistentes y más resilientes. La resistencia es logística, ¿vale? No es una cualidad psicológica, es una cualidad, digamos, de nuestro contexto, del entorno en el que nos movemos. La clave está en la preparación. Es decir, nosotros ante la previsión de poder tener un determinado problema, pues lo que hacemos es prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Pues evaluando los riesgos, viendo en la situación en la que nos encontramos qué riesgos podemos tener y determinando esto en ciberseguridad, que lo que trabajaba yo antes, se llaman las mitigaciones, ¿no? Dado este riesgo, dado este peligro que yo puedo tener, que ¿qué cosas puedo hacer yo? ¿Qué puedo yo preparar para que si ese riesgo se materializa, el impacto sea menor? Eh, Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tenga la preocupación o el miedo de que esa persona puede perder su trabajo, ¿no? Entonces, ante la preocupación de perder el trabajo, podemos hacer varias cosas. La primera, digamos, a corto plazo, podemos tener un colchón financiero, como hemos dicho antes, que nos permita subsistir varios meses hasta que encontramos otro trabajo. Y a medio largo plazo, yo, por ejemplo, recomiendo siempre pensar en términos de desarrollar una carrera profesional. Cuando tú eres un profesional muy bien especializado en lo tuyo, ya no dependes únicamente de un único trabajo. Porque si tienes unas capacidades que te hacen especialista en un área muy concreta, siempre vas a ser un profesional valorado y te va a costar mucho menos trabajo encontrar un nuevo trabajo, un nuevo puesto de trabajo. Al final, lo que buscamos nosotros con las mitigaciones es reducir la probabilidad o la frecuencia de que suceda ese problema o ese impacto que nos puede generar un perjuicio o reducir
el impacto de ese problema de tal manera que el perjuicio que nos produzca sea menor. ¿Tiene sentido esto que explico? Tiene todo el sentido, pero aquí tenemos un problemita. Imagínate que no tenemos, ni siquiera podemos prever lo que nos va a ocurrir, porque no tenemos ni idea de eso que va a pasar en la vida. ¿Cómo vamos trabajando la resistencia si cuando miramos al futuro tenemos la sensación de que no hay información? Bien, correcto. Como has dicho tú, esto es una sensación. Aquí entran dos conceptos que están íntimamente relacionados con la gestión de los problemas. El primero es el concepto de un cisne negro. Hay un libro que se llama El Cisne Negro de Nassim Nicolás Taleb que habla de eventos que suceden a nivel mundial que no se podían prever y que cambian todo el contexto. Podemos comparar, por ejemplo, pues cuando cuando se inventaron los coches y se popularizaron para todo el mundo, pues los conductores de caballos pues se quedaron sin trabajo y eso es una cosa que no se podía prever. Como podía ser, por ejemplo, el descubrimiento de Internet y que muchos negocios tuvieran que pasar a tener una vertiente online para poder subsistir, o que los negocios tradicionales que no se adaptaron se les comió la tostada el negocio online correspondiente que hacía esa función. Entonces, cuando tenemos un cisne negro, ahí lo único que podemos hacer es adaptarnos lo más rápidamente posible. Es decir, en cuanto, o sea, siempre nosotros podemos tener reservas, una preparación de reserva de dinero, de nuestro propio tiempo, podemos pedir favores a otras personas, es decir, hay una serie de recursos a los que nosotros podemos acceder en un momento de urgencia. Pero aquí lo que es importante es tener esa capacidad de adaptación, esa cintura para, aunque sea una cosa novedosa y a lo mejor nadie lo haya podido prever, pero sí que nosotros podamos adaptarnos lo más rápido posible, antes que otras personas, para desarrollar los recursos necesarios para funcionar en esta nueva situación. Eso por un lado, eso es el concepto de cisne negro. Pero también te digo, muchas cosas que parecen cisne negro, luego en realidad no lo son. No es que no se pudiera prever, es que tú no lo has previsto. Y esto, pongo como ejemplo la burbuja inmobiliaria del año 2008, donde mucha gente dijo, es que no se pudo prever que los pisos iban a bajar. No, no es cierto, sí se pudo prever. Había diferentes foros en Internet, había diferentes expertos que lo iban diciendo, que proclamaban que eso iba a suceder. Lo que pasa es que nuestra sociedad, tendemos a ver a las personas que se ponen en un lugar malo, decir, oye, tened cuidado que esta desgracia puede suceder. Tendemos a tildarlos de pesimistas, tendemos a clasificarlos de agoreros y no hacemos caso de eso. ¿Por qué? Por un sesgo psicológico que tenemos las personas que se llama el sesgo de la normalidad, que es que nosotros pensamos que las cosas van a continuar como hasta ahora. En plan, como los pisos no han bajado nunca, pues nunca van a bajar. Entonces, ese es un razonamiento que está distorsionado por nuestra percepción. No es un razonamiento de pensamiento crítico. ¿Vale? El tema no es, o sea, la pregunta no es si los pisos nunca han bajado porque iban a bajar, sino qué situación se tendría que dar para que el precio de los pisos, el precio de la vivienda bajase. Y entonces, si se da esa situación, ¿podrían bajar? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Pero resulta que a nuestro cerebro le cuesta mucho, mucho, mucho trabajo entender, aceptar que vaya a haber un cambio grande. Hace unos años, en Florida, hubo unos grandes incendios que quemaron un gran porcentaje de los bosques de esa zona. Y recuerdo haber leído en los artículos y en las noticias que cuando el frente de las llamas estaba llegando a las zonas habitadas, había personas que aún así no salían de sus casas, porque como era una cosa que no había pasado nunca, las personas no podían entender que el incendio del bosque fuera a llegar hasta sus viviendas. Y salía el testimonio de una mujer que decía que ella se sentía, cuando estaba viendo la tele en su casa, ella estaba viendo en la televisión, viendo en directo, las imágenes de cómo las llamas estaban llegando a la urbanización donde ella vivía. Y aún así estaba completamente paralizada porque su cerebro no se lo terminaba de creer.
Lo pudo contar porque la sacaron los bomberos, es decir, llegaron los bomberos, se metieron en su casa, la cogieron y la sacaron físicamente, y por eso se salvó. Pero ella, por ella misma, cuando lo contaba, decía que había como una parte de su mente que directamente no se lo creía, no se lo podía imaginar. Y esto lo vemos en muchas ocasiones cuando una persona sufre un impacto de este estilo, que yo siempre pongo los mismos ejemplos. Hay personas que de repente sufren un divorcio y no lo ven venir. O es la misma razón por la que se despide a la gente en una oficina, se suele despedir a la gente el viernes, para que tengan el sábado y el domingo para procesar, para aceptar, para internalizar que su situación de repente ha cambiado. Y de hecho, cuando tenemos un impacto muy fuerte en nuestras vidas, muchas veces las personas decimos, jo, es que no me lo creo, es como si fuera una pesadilla, es que quiero despertar de esto, porque nos cuesta aceptar que de un momento a otro nuestra vida ha cambiado de forma radical. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de adaptación. Efectivamente, yo reconozco en mí ese sesgo de normalidad. Menos mal que hay otra vocecita que de vez en cuando dice, vale, vale, normalidad, vale, vale, no te creas demasiado a los agoreros, pero tú vete preparando. Es lo que yo llamo la carpeta de imprevistos, ¿no? Me había guardado un dinerito por si acaso, porque nunca sabes cuándo se te va a romper una muela, cuándo, en fin, es que hay un montón de cosas que no tienes controlado, ¿no? Entonces, esa carpeta de imprevistos pues tenerla ahí y aunque no vivamos obsesionados y con miedo todo el tiempo mirándola a ella, pero da mucha seguridad saber que uno, si viene un revés de la vida, va a poder resistir. ¿Qué hacemos con la resiliencia? ¿Cómo podemos trabajar la resiliencia, Miguel? Muy bien, pues la resiliencia es la otra cara de la moneda. Es decir, una vez que el impacto ya ha sucedido, si por ejemplo no lo hemos podido prever o aunque lo hayamos previsto y hayamos puesto mitigaciones de resistencia, aún así el impacto sucede y entonces, bueno, pues siempre nos sentimos mal. Es normal, es humano que ante un acontecimiento externo que nos genera un perjuicio, que nos hace un daño, nosotros tengamos una respuesta emocional y esa respuesta emocional pues suele ser con emociones no quiero decir negativas, porque no son todas las emociones tienen un mensaje y una función, pero sí podríamos decir que son desagradables, ¿vale? No nos gusta estar tristes, no nos gusta estar irritables y en general no nos gusta estar deprimidos. En general la mayoría de nosotros preferiríamos estar contentos. Entonces, y además, por ejemplo, un efecto psicológico muy normal cuando tenemos un impacto grande es quedarnos paralizados. Quedarnos paralizados en nuestra vida cotidiana significa descuidar nuestra higiene personal, nuestra disciplina, levantarnos a las 3 de la tarde, estar todo el tiempo viendo la tele o jugando a videojuegos, ¿no? Por no afrontar la situación que tenemos. En algunos casos, como puede ser por ejemplo el confinamiento, pues oye, si no te va a afectar mucho más, pues el estar en tu casa durmiendo, jugando a videojuegos, pues es hasta positivo, ¿no? Porque se supone que es lo que tenemos que hacer. Pero en otros casos no. Por ejemplo, si una persona pierde su trabajo por razones diferentes, ¿no? No le conviene estar en su casa paralizado. Lo que tiene que hacer esa persona es sacarle brillo a su currículum y empezar a buscar otro trabajo en su línea de especialización. Entonces entendemos que en un caso así no es útil estar paralizado. Querríamos recuperarnos lo antes posible y esa es la resiliencia. Bien, según la resiliencia al final es una característica personal. Es una característica personal que unos señores americanos muy eruditos, en concreto el doctor Salvatore Maddi y sus colaboradores, estuvieron estudiando durante mucho tiempo. A todo esto quiero decir, hay diversos modelos científicos de la resiliencia y yo trabajo con el modelo del doctor Salvatore Maddi porque a mí es el que más me gusta, el que veo más coherente, está demostrado científicamente como los demás también, y sobre todo está muy practicado, es decir, se ha demostrado efectivo el entrenamiento en estas características para que las personas aumenten su resiliencia. Entonces, el doctor Maddi le dio por pensar, ¿cuáles son las características que hacen que una persona supere antes los problemas? ¿Será su inteligencia? Es decir, las personas más inteligentes encuentran antes la solución ahí discurriendo en su cabecita y por eso superan antes los problemas. Pues no, resultó que no. ¿O son las personas más disciplinadas o con más fuerza de voluntad las que con mucho tesón van ahí rascando poco a poco el problema hasta que lo resuelven? Bueno, pues tampoco. Tampoco son las personas más constantes o más disciplinadas. Ayuda, ayuda, pero no es esa la clave. Hay 3 cualidades personales que te hacen ser más resiliente. ¿Quieres saber cuáles son, Gemma? ¿Te das cuenta? Me encantaría saberlas. Pues la primera de ellas es el compromiso.
el compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Lo involucrado que estás con la resolución del problema. O dicho en palabras llanas, ¿qué precio estás dispuesto a pagar para resolver el problema? Es decir, yo tengo este problema, ¿hasta qué punto me voy yo a esforzar para resolverlo? Eso es algo que tiene que ver, es algo muy interno, es algo que no se puede imponer desde fuera y es esa emoción, esas ganas que tienes tú de salir adelante aunque tú tengas ese problema. Y es lo que te va a llevar, mientras más compromiso tengas, es lo que más te va a llevar a pagar un precio mayor que aumentará tus probabilidades de salir del problema. Solo con el hecho de que tú estés más dispuesto a resolver algo, ya te ponen una motivación diferente. Es decir, vale, yo tengo este problema, pero voy a hacer todo lo posible, lo que sea necesario, lo que haga falta. Voy a hacer lo que toque, todo lo que pueda. Ya solo con tener esta mentalidad, ya, y solo con decirlo, lo estoy diciendo yo, lo estoy notando, es que te vienes arriba en lugar de venirte abajo. Lo contrario del compromiso sería la evasión, que es lo que hemos hablado antes de estar más tiempo durmiendo, estar jugando a los videojuegos, dedicarte a cualquier otra cosa, ¿no? Que es lo que hacemos cuando procrastinamos. Como procrastinamos cuando no estamos comprometidos con la resolución de una tarea, ¿no? Tengo que terminar un proyecto, tengo que entregarle esto a mi jefe y tengo 3 días para hacerlo. Bueno, pues durante 2 días y medio procrastinamos porque no estamos comprometidos con la resolución del problema. Cuando vemos que se acerca la fecha de entrega, de repente estamos muy, muy, muy comprometidos, nos ponemos un termo de café y curramos ahí como leones. Pues esa es la diferencia entre evasión y compromiso. Esa es la primera de las características. ¿Qué te parece? Esta me encanta porque es que ¿quién no se reconoce a sí mismo hasta que no tienes esa fecha límite o hasta que no tienes la fecha del examen, no te pones las pilas para estudiar, ¿no? ¿Cuál sería la segunda? Pues la segunda es poner el foco en aquello que depende de ti. Salvatore Maddi lo llama control, por si alguien quiere buscar la referencia. Yo prefiero llamarlo foco porque yo creo que las cosas no las controlamos. Como muchos, si no son muy cercanas, las gestionamos. Pero es muy, muy difícil controlar algo por muy cercano que sea. Nosotros ni siquiera controlamos nuestros propios pensamientos o nuestras propias acciones, porque hay muchas respuestas viscerales, reactivas, que no dependen de nosotros. Pero sí nos podemos gestionar. Entonces, es importante poner el foco en aquello que depende de nosotros. Porque está demostrado científicamente que cualquier tipo de problema, incluido, por ejemplo, un confinamiento, es mucho más llevadero si es voluntario. A mí me dices que tengo que estar una mañana corriendo por la calle toda la mañana entera por obligación y te digo, pero bueno, ¿dónde vas? ¿Esto qué? Esto es un castigo ahí del purgatorio. Y sin embargo, hay gente que corre maratones por gusto, fíjate, y queriendo y todo. Oye, y a esas personas les encanta. Entonces, el hecho de que tú hagas algo, de que tú tengas un problema y te lo traigas a ti mismo, te lo traigas, digamos, a tu esfera de influencia, a algo que depende de ti, la sensación que te da es de que lo controlas más. Claro, ¿qué hace mucha gente? La gente pone el foco en lo que depende de otras personas y no pone el foco en lo que depende de ellos. Y entonces pierdes esa sensación de control. Imaginemos un problema. Esto es un caso real, ¿vale? Que yo lo he trabajado. Imaginemos una persona que le ponen un pleito y tiene que ir a juicio. No hace falta que sea una cosa grave. Imagínate que es algo tan sencillo como que le haya denunciado al vecino porque se ha dejado los grifos abiertos y le ha encharcado el piso a la persona de abajo o porque se ha roto una tubería o lo que sea. Entonces, claro, una persona puede empezar a pensar en cosas que no dependen de él mismo y poner el foco fuera. Y si resulta que el abogado de la otra parte es muy bueno y viene muy agresivo y me quiere meter en la cárcel. Y si resulta que el juez esa mañana se ha levantado con el pie izquierdo y tiene ganas de meterme caña y me manda a la cárcel, lo que sea. Si te fijas, si yo me voy a esos easy, a esas potencialidades, son cosas que no dependen en absoluto de mí. O sea, la actitud del abogado de la otra parte o la actitud del juez el día que yo vaya al juicio, no son cosas en las que yo pues no puedo influir o mi capacidad de influencia en ellas es nula o mínima. Pero, ¿qué puede hacer esa persona? Pues decir, bueno, pues yo voy a trabajar lo máximo posible en demostrar que esto no ha sido intencionado, que este accidente que ha habido en mi casa, pues eso, ha sido un accidente, ha sido involuntario. Voy a contratar al mejor perito que pueda encontrar.
que haga un estudio, presentar un informe, revisar que ese informe esté lo más correcto y lo más claramente posible, entregar ese informe a todas las partes que son relevantes, que lo revise mi abogado, llevar fotos, todo, o sea, explicarlo todo y prepararme lo máximo posible antes de que llegara al juicio, ¿no? Entonces, cuando yo pongo el foco en esas cosas que dependen de mí y yo me pongo a trabajar en esas cosas que dependen de mí con el compromiso de solucionar el problema, ya quito mi mente de esa otra parte, de esa otra área, de las cosas que no dependen de mí. Y no se puede mostrar aquí en esta conversación, pero en el momento que tú te pones a trabajar y a hacer cosas en las áreas en las que dependen de ti, de repente tienes una sensación muchísimo mayor de control sobre la solución del problema. ¿Esto te da una garantía de que lo vayas a solucionar? Hombre, pues no tienes el 100% de garantía porque las cosas no siempre dependen de ti y sobre todo si hay otras personas involucradas. Pero desde luego ayuda a aumentar las probabilidades de que las cosas salgan como tú quieras. Es decir, un problema siempre va a ser más fácil de resolver cuando tú pones de tu parte y haces lo que hay que hacer que cuando lo sueltas y lo dejas ahí a la que salga. ¿Esto tiene sentido? Total, yo a eso le llamo la telaraña mental, ¿sabes? Cuando nos liamos y dices, a ver, pon el foco, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedes tú hacer para empezar a resolver? Y ese es el punto, no gastes tu energía en un sufrimiento inútil que te lleva a nada más que a desgastarte tú sin resolver nada externo. ¿Cuál sería el tercer punto, Miguel? Pues el tercer punto es una cosa que los coaches dicen mucho y es una cosa que es una gran verdad, que es ver los problemas como retos. Si tú tienes una enorme montaña, si tú me pones delante una enorme montaña y me dices que la tengo que escalar, te digo yo, ¿pero dónde vas? ¿Que vas a subir yo ahí al alto de esa montaña? Y habrá una persona que eso lo vea como un reto y diga, ¡hala! ¡Qué montaña más guapa! Voy a ver si llego arriba del todo en el menor tiempo posible. Cuando tú tienes un problema y lo enfocas como un reto a superar para desarrollarte tus capacidades y llegar aún más lejos y hacerlo lo mejor posible, lo más rápido posible, con el mayor resultado posible, con las menores distracciones posibles, pues al final lo terminas consiguiendo antes. Es como si, imagínate, tienes que elaborar. Bueno, yo esto lo hacía mucho con fregar los platos, ¿vale? No es un gran problema, no es algo que me vaya a cambiar la vida, pero yo veía la pila de platos y decía, ahora tengo que fregar los platos. Y lo que terminaba haciendo era poniendo un cronómetro y decía, voy a fregar todos los platos que tengo aquí en menos de 10 minutos. 9:40. Bien. Y entonces, de alguna manera, eso te incentiva a resolver el problema. Entonces, esto, claro, aplicado a problemas externos de una cierta importancia, pues podríamos decir, me he quedado sin trabajo, me he quedado en el paro, ¿vale? Pues voy a intentar encontrar un trabajo que me guste, voy a intentar formarme en estas tecnologías, en estos elementos, capacidades que siempre he querido hacer, pues me voy a sacar este curso ahora, por mis narices, ¿no? Esto lo consigo yo. Y dicho en coloquial, ¿no? Como que te picas, como que intentas sacarle el máximo partido a esa situación en la que estás. Y incluso si la situación no es muy trágica, si no es algo devastador, te lo puedes incluso tomar como un juego, gamificarlo, que se llama en temas de marketing, y decir, venga, a ver cuántos currículums soy capaz de echar hoy, venga, a ver cuántas entrevistas de trabajo soy capaz de hacer. En la semana pasada hice 5, pues esta semana voy a hacer 7. Y entonces, de alguna manera, te picas con la resolución del problema intentando hacerlo lo mejor posible. Igual que la gente que corre, pues intenta bajar sus tiempos en hacer su maratón o su media maratón, pues tú intentas decir, vale, pues yo esto lo hacía mucho cuando yo tuve una lesión, una protusión lumbar, que me dejó pues bastante fastidiado a la hora de levantar peso, que yo como hago pesas en el gimnasio, pues eso me molestaba. Y entonces yo hice muchos ejercicios de rehabilitación porque después de hacer los ejercicios de rehabilitación volví a coger peso. Entonces me volví a picar de ver cuánto podía yo rehabilitarme para ver cuánto peso podía yo volver a coger para volver a intentar estar en la buena forma física que tenía antes de tener esa lesión lumbar.
Entonces, el convertirlo en un reto lo hace más tuyo, te lo hace más, porque el problema puede ser involuntario, ¿vale? Siempre un problema, entre comillas, voluntario, siempre se lleva mejor que un incidente externo involuntario. Pero cuando tú tienes un incidente externo involuntario y tú a eso le sumas un reto para aumentar tus capacidades para resolverlo, entonces ya lo estás haciendo voluntario, ya lo estás volviendo a hacer tuyo, con lo cual ya tienes muchas más motivación para resolverlo. Y esa es la característica del reto. Entonces, tienes estos 3 pilares, ¿no? El compromiso, es decir, es estar lo suficientemente involucrado para pagar el precio que haga falta para resolver el problema. Poner el foco en aquellas partes de la resolución del problema que dependen de ti, en lugar de agobiarte por las que no dependen de ti. Y ver el problema como un reto y picarte, entre comillas, para intentar resolverlo cada vez mejor y cada vez de una forma más eficiente. Entonces, cuando tú aplicas estas 3 bases, y esto lo digo por experiencia, tanto mía personal como de las personas a las que he ayudado con estos temas, pues te conviertes en una apisonadora que arrolla con prácticamente cualquier problema que se te ponga por delante. Incluso con fregar los cacharros, que a lo mejor el reto es no dejar que se nos acumulen, en previsión, vamos trabajando en la resistencia, en previsión de que luego a lo mejor tenemos cosas más interesantes que hacer. Es aplicable a todo, desde lo pequeñito en la vida a lo grande, ¿no? Se ha cortado ahí, si ha habido alguna interferencia, no he oído mucho del todo eso bien. Bueno, Miguel, vamos a dejarlo aquí, si te parece. ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cómo pueden seguir viendo todas estas cosas que compartes? ¿Cuál es tu web? Mira, a mí me podéis encontrar en la web lifehacking.tech, ¿no? Tech como tecnología en inglés es lifehacking.tech. Y también tenemos una comunidad súper activa en Facebook donde vamos compartiendo herramientas de desarrollo personal científico que se llama Life Hackers. Vosotros buscáis en Facebook, buscáis Life Hackers y el grupo que te sale, esos somos nosotros. Entonces, tanto por la web lifehacking.tech como por nuestro grupo de Facebook Life Hackers, que es donde está la comunidad y estamos todos los días compartiendo cosas y trabajando este tipo de temas, como lo que hemos visto aquí, pues ahí en ambos casos podéis contactar conmigo. Si os gusta la psicología, la superación personal, el trabajo interno y os gusta la ciencia, desde luego Miguel y sus foros y sus proyectos siempre son un punto muy importante a tener en cuenta. Pues vamos a dejarlo aquí, Miguel. Vamos a seguir con el día, ¿no? Tenemos muy claro cómo tenemos que trabajar nuestra resiliencia en el día de hoy, así que vamos a por todas. A tope, al turrón, Gema. Muchas gracias. Un beso enorme.